¿Cómo es que un rey, nacido para gobernar una de las monarquías más grandes de Europa, terminó en el cadalso, traicionado por su propio pueblo? Para comprender su trágica caída, debemos regresar a Versalles, donde comenzó esta historia. En un frío día de enero, bajo un cielo gris y pesado, una multitud silenciosa se congrega en la Plaza de la Revolución de París. En el centro se alza la guillotina. Un carruaje llega, y de él desciende un hombre de 38 años, pálido pero sereno. Es Luis XVI, despojado de su corona y ahora llamado simplemente Ciudadano Luis Capeto. Camina con dignidad hacia el patíbulo. Cuando los guardias intentan atarle las manos, se niega, pero su confesor lo convence de ceder. En lo alto del cadalso, con un gesto, silencia los tambores. «Muero inocente», proclama. «Perdono a quienes son la causa de mi muerte. Ruego a Dios que mi sangre nunca caiga sobre Francia». Los tambores vuelven a sonar, ahogando sus últimas palabras. La cuchilla cae. Un verdugo levanta la cabeza del rey y un grito atronador resuena. «¡Viva la República!». La era de la monarquía divina había terminado. Luis Augusto de Francia nació en Versalles, nieto del rey Luis XV. No estaba destinado a reinar, pero la muerte prematura de su padre y su hermano mayor lo convirtieron en el heredero. Era un joven tímido, estudioso y torpe en los juegos de la corte. Prefería la soledad de su taller, donde se dedicaba con pasión a la cerrajería, que las intrigas palaciegas. Sus manos parecían más adecuadas para las herramientas de un artesano que para un cetro real. A los 15 años, fue unido en un matrimonio político con la archiduquesa austriaca María Antonieta, una vivaz joven de 14 años. El contraste entre ambos era evidente. Él, introvertido y torpe. Ella, extrovertida y amante de la atención. Su unión fue desastrosa en el plano personal. El matrimonio no se consumó durante 7 largos años, lo que desató una oleada de rumores humillantes sobre la impotencia del futuro rey, poniendo en duda el porvenir de la dinastía. En 1774, a la muerte de su abuelo, un joven e inexperto Luis de 20 años ascendió al trono como Luis XVI. Heredó un reino en profunda crisis. Las arcas estaban vacías por décadas de guerra, mientras la nobleza y el clero, que constituían una mínima parte de la población, gozaban del privilegio de no pagar impuestos. Toda la carga fiscal recaía sobre el pueblo, que se hundía en la pobreza. A pesar de su timidez, el nuevo rey albergaba un sincero deseo de reforma. «Quiero que me amen», escribió. Apoyó la independencia de Estados Unidos para debilitar a su rival, Gran Bretaña. Abolió la servidumbre en sus dominios y prohibió la tortura. Sin embargo, carecía de la cualidad más importante para un monarca en tiempos de crisis: la decisión. Cada vez que proponía una reforma, la nobleza se oponía ferozmente para proteger sus privilegios, y Luis, de naturaleza conciliadora, terminaba cediendo. Mientras tanto, la reina María Antonieta, apodada despectivamente la austriaca, se convirtió en el blanco del odio popular. Se la acusaba de derrochar el dinero del Estado y de influir negativamente en el rey, mientras el pueblo pasaba hambre. La situación se volvió insostenible. Las malas cosechas provocaron una grave escasez de pan, y la desesperación se transformó en furia. En un último intento por evitar la bancarrota, Luis propuso lo impensable: que la nobleza pagara impuestos. La propuesta fue rechazada de plano. Como último recurso, el rey convocó a los Estados Generales en 1789, una asamblea medieval que no se reunía desde 1614. Fue una decisión fatídica. El tercer estado, que representaba al pueblo, pronto se dio cuenta de que el sistema de votación estaba diseñado para que la nobleza y el clero siempre se impusieran. Liderados por figuras emergentes, se separaron y se autoproclamaron Asamblea Nacional, jurando en el famoso juramento del juego de pelota, no disolverse hasta haber redactado una constitución para Francia. La tensión estalló el 14 de julio de 1789, cuando el pueblo de París, enfurecido por la concentración de tropas reales alrededor de la ciudad, asaltó la Bastilla, una prisión que simbolizaba la tiranía del rey. La revolución había comenzado. Luis, superado por los acontecimientos, se vio forzado a aceptar los símbolos revolucionarios. Meses después,
Una marcha de mujeres hambrientas sobre Versalles obligó a la familia real a trasladarse a París, al Palacio de las Tullerías. Ya no eran monarcas, sino prisioneros. Atrapado, Luis intentó jugar el papel de monarca constitucional, pero en secreto conspiraba con otras monarquías europeas para restaurar su poder. En junio de 1791, la familia real intentó huir de Francia disfrazada. El plan fracasó estrepitosamente. Fueron reconocidos y capturados en Varennes, a pocas horas de la frontera. Su regreso a París fue una procesión de humillación. El rey ya no era visto como una víctima, sino como un traidor. La fallida fuga destruyó la poca confianza que quedaba en la monarquía. Aunque se aprobó una constitución que lo mantenía como una figura decorativa, la situación era insostenible. La guerra contra Austria y Prusia, declarada en 1792, radicalizó aún más la revolución. Las derrotas iniciales y el descubrimiento de la correspondencia secreta del rey con el enemigo sellaron su destino. El 10 de agosto de 1792, una turba asaltó el Palacio de las Tullerías. La familia real fue arrestada y encarcelada. Poco después, el 21 de septiembre, la Convención Nacional abolió la monarquía y proclamó la República Francesa. El juicio contra el ciudadano Capeto comenzó en diciembre. Acusado de alta traición, las pruebas eran abrumadoras. A pesar de todo, Luis mantuvo una compostura admirable. Pero el veredicto ya estaba escrito: muerte en la guillotina. La noche antes de su ejecución, se despidió de su familia en una escena desgarradora. Abrazó a sus hijos y a su esposa, María Antonieta, prometiéndoles un reencuentro que sabía que nunca ocurriría. La ejecución de Luis XVI no trajo la paz, sino que desató el reinado del terror, un período en el que la guillotina trabajó sin descanso, devorando no solo a los enemigos de la revolución, sino también a sus propios líderes, incluido Robespierre. Su esposa, María Antonieta, fue ejecutada meses después, y su hijo, el joven Delfín, murió en prisión a causa de los malos tratos. La revolución que mató a un rey por tirano terminó dando lugar a un emperador, Napoleón Bonaparte, aún más poderoso. La historia de Luis XVI es la de un hombre decente pero indeciso, atrapado entre un mundo que moría y otro que nacía con violencia. No fue un tirano, sino un reformador fallido, un rey que deseaba el bien de su pueblo, pero que fue aplastado por fuerzas que no pudo controlar. Su tragedia personal fue también la tragedia de una era, el sangriento nacimiento del mundo moderno.